toda demanda, absolutamente toda demanda que se intentara poner contra los miembros de la Junta creada por el nuevo código será desechada por los jueces. ¿Esto qué significa? Que nadie podrá denunciarlos y que ningún juez podrá dar paso al trámite a esa denuncia, especialmente si alguien se siente perjudicado por las decisiones que tome la Junta. ¿Cómo manejarán entonces el dinero de los ahorristas, quienes no serán responsables judicialmente por sus decisiones? Lo vamos a analizar aquí en los desayunos de 24 horas. Bienvenidos y buenos días. Hoy, en los desayunos de 24 horas. Un análisis de la propuesta de Código Monetario. Estarán en nuestros estudios Antonio Acosta, presidente del directorio del Banco Pichincha, y Daniel Legarda, vicepresidente ejecutivo de Fedexport. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Como seguramente usted lo recuerda, pues lo hemos analizado ya algunos días aquí, el proyecto del Código Monetario crea una junta que estará integrada por miembros del gobierno para que determine el destino de las reservas de liquidez de los bancos para impulsar, según la ley, el sector productivo. Pero, ¿qué otras atribuciones tendrá el nuevo organismo? Conozcamos a continuación. El proyecto de Código Monetario y Financiero continúa dando de qué hablar. A pocos días de que la Asamblea presente su segundo informe para el debate en el Pleno, la creación de una Junta de Política y Regulación con amplias atribuciones, entre esas determinar el destino de las reservas de liquidez de los bancos, inquieta al sector de la banca. Según el gremio, el proyecto, tal y como está, podría resultar peligroso. Rechazo total y absoluto, franco, al tratamiento ofensivo que han hecho los banqueros falta del gobierno que está presente aquí. El documento establece en su artículo 13 la creación de una Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que sería la responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. El nuevo ente, que estaría conformado por miembros del gobierno, tendrá fuero de Corte Nacional de Justicia y además que toda acción judicial que se establezca en forma personal contra sus miembros será ineficaz y los jueces que las conozcan deberán desecharlas. Ante esto, la Comisión de Régimen Económico estableció una salvedad en aquellas acciones desde la Fiscalía por delitos contra la administración pública y la acción judicial de repetición. Entre las 48 atribuciones que el Código Monetario da a la Junta está la de determinar el destino de las reservas de liquidez de los bancos, tanto públicos como privados, para mediante créditos impulsar al sector productivo. Que la banca sea forzada de alguna manera a otorgar crédito a los sectores que al país le interesa. Y cuando el crédito crezca más lentamente, el resultado en la economía es una caída de la economía nacional, que no es lo que el gobierno está buscando. Según el presidente Rafael Correa, una vez que se apruebe el proyecto, la banca va a estar en función de la sociedad. Dicen que va a ser una junta todopoderosa. La única atribución adicional que se le da a la junta es la capacidad de exigir ciertos porcentajes de crédito para ciertos sectores. No que le preste a tal persona, no hay más, como mentirosamente están diciendo los banqueros y ciertos medios de comunicación, pero sí, lo cual es sano socialmente, que en vez de prestar para consumo importado suntuario, que preste pues ese ahorro, que es ahorro del pueblo ecuatoriano, para vivienda del propio pueblo ecuatoriano, para agricultura, para industria. La Asamblea tiene hasta el 25 de julio para aprobar, modificar o vetar el proyecto. Joana Ramos, 24 horas. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la banca? ¿Ha prestado o no para esos sectores que el Estado y ahora el gobierno dice que son importantes? Quisimos saberlo de la boca de las autoridades públicas. Por eso la semana pasada se canalizó para hoy una invitación al señor ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, con el propósito de analizar el proyecto junto con las voces de quienes han estado con nosotros. Sin embargo, a través de su oficina de prensa, el señor ministro Rivera se excusó de asistir a esta invitación. También debemos mencionar que hemos invitado por 2 o 3 ocasiones, no recuerdo, al presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, el señor Larriba, el asambleísta Larriba, para referirnos al mismo tema y nos puede explicar, no a nosotros, a ustedes, por qué y para qué tiene la Junta atribuciones de inmunidad absoluta.
Continuamos con el análisis del nuevo código y hoy nos acompaña Antonio Acosta, presidente del directorio del Banco Pichincha. Muy buenos días, Antonio, y gracias por estar aquí en los desayunos 24 horas. Muchas gracias, María Josefa. Un gusto compartir con ustedes. Un tema importantísimo que nos ha parecido destacable en el análisis de este nuevo código o del proyecto, el nuevo código, es la responsabilidad tanto de la Junta como de la banca. En términos de responsabilidad, ¿cuál es su opinión de lo que trae este código? María Josefa, está muy claro en el nuevo código que las actividades financieras son un servicio de orden público de potestad del Estado. Y el Estado, a través de concesiones, va a permitir que las actividades financieras puedan ser realizadas por intermediarios privados y, por supuesto, por intermediarios públicos. Los intermediarios financieros privados que así quieran hacerlo deberán volver a calificarse a partir de la expedición del código y tendrán un año plazo para poder hacerlo. Si esto quiere el gobierno y los depositantes lo aceptan, que sea una junta de política de regulación monetaria y financiera la que en adelante administre los dineros de los depositantes y fije el destino de los créditos que se deben dar, nosotros no nos oponemos. Quiero ser claro en esto, la banca no se opone, pero es evidente que deben establecerse claramente las responsabilidades de cada uno de los partícipes. No es aceptable que los banqueros asuman la responsabilidad de aquellas decisiones que toman los 5 miembros de la nueva Junta, en donde ellos van a advertir cómo debe destinarse el crédito, cómo debe manejarse el fondo de liquidez, cómo se van a realizar en definitiva todas las operaciones de índole financiera. Antonio, si ellos se equivocan en ese tipo de situaciones, seremos nosotros los responsables y ellos, como ya hemos visto durante el análisis del código, María Josefa, están absolutamente blindados. Sí, eso nos preocupa muchísimo porque no existe en ningún Estado de Derecho, menos un Estado de derechos, una autoridad pública que no responda por sus decisiones. Pero hay un tema importante, ¿qué es lo que dijo el presidente? Dice que la banca hoy en día debe de obligarse, entre comillas, a otorgar recursos para créditos como, por ejemplo, dice, el destino agropecuario o determinado sector productivo. ¿Sucede eso actualmente? ¿Acaso la banca ecuatoriana no tiene un lineamiento para apoyar estos sectores del país? Mire, los bancos universales, porque existen también algunos que son especializados, por ejemplo, en microcrédito, pero los bancos universales hemos estado atendiendo todos los sectores del país. El sector de la vivienda, el sector del microcrédito, el sector del turismo, el sector de la agricultura, el sector, es decir, todos los sectores que conforman la economía. Por eso nos extraña mucho que tenga que ser ahora un organismo estatal el que indique a quienes hay que prestar y consecuentemente podría decir a quienes no hay que prestar. Pero vuelvo y repito, no nos oponemos a esa situación. Si es que eso es lo que el gobierno quiere, perfecto. Nos acomodamos a esta nueva decisión, pero con la condición primaria de que aclaremos las responsabilidades, porque podría ser, por ejemplo, que estas autoridades decidan que hay que poner una gran cantidad de recursos en las hidroeléctricas que se están construyendo en el país. Y estamos de acuerdo, si eso quieren, bien. Pero si por alguna razón esos proyectos no son rentables, no generan recursos para poder ser pagados, ¿de quién va a ser la culpa? Somos nosotros los banqueros los que tendríamos que asumir esa responsabilidad. Me parece injusto. Y sobre todo cuando se trata de manejar dineros que no son de los bancos, sino que no nos olvidemos, son de los depositantes del país. En todo caso, no se trata de decir el dinero de los banqueros, sino el dinero de los ahorristas. ¿Es ese dinero al que el Estado tendría acceso para invertir en aspectos que cree importante para el desarrollo del Ecuador? Ese dinero de los ahorristas. Definitivamente, María José, el dinero no es de los banqueros, el dinero es de los depositantes, sean estos ahorristas o sean estos cuentacorrentistas, son
los clientes particulares, privados, los que alimentan la economía, y yo creo que ya es hora de darles a ellos todas las seguridades necesarias. El gobierno nacional ha estado en estos últimos años muy preocupado por los deudores de la banca y les ha dado una serie de situaciones especiales, como por ejemplo aquella de que si tú obtienes un crédito para un automóvil y no puedes pagar el crédito, con la entrega del automóvil la operación está saldada. Y eso lo único que hace es debilitar la posibilidad de tener recursos inmediatamente disponibles de los depositantes, a los depositantes. Es el momento entonces hoy de preocuparnos de los depositantes, a quienes hay que darles todas las máximas garantías. La seguridad de los depositantes es la única opción que tenemos para poder lograr desarrollo en el país, porque son los recursos que ellos ingresan en la banca los que luego permiten ser puestos en favor del desarrollo nacional. Hablando de seguridad para los ahorristas y los clientes de todos los bancos, el tema de los fondos de liquidez ha venido manejándose de alguna manera. El código hoy, la propuesta del código, pues dirige esa liquidez a otro fin. ¿Cómo sería el cambio para los ahorristas y para la banca, el nuevo tratamiento al fondo de liquidez? Más allá de establecer, como dije inicialmente, las responsabilidades en el manejo de esta nueva estructura financiera, ¿acaso lo más importante será el manejo del fondo de liquidez? No importa quién maneje el fondo de liquidez. Si quiere el gobierno manejar todo el fondo de liquidez, reitero, no nos oponemos. Pero ojo, la única garantía para la estabilidad financiera de un país será que ese fondo de liquidez esté inmediatamente disponible en favor de los depositantes el momento en que ellos lo requieran. En el caso particular nuestro, en el Pichincha, tenemos un fondo de liquidez propio equivalente al 25% de los depósitos. Esto quiere decir que de cada $100 que los clientes depositan, $25 están inmediatamente disponibles, guardados, no precisamente en efectivo, invertidos en valores de altísima liquidez, de altísima capacidad de inmediata efectivización, si cabe la expresión. De suerte que cuando se produce algún problema y los depositantes van al banco a retirar sus dineros, el banco tiene un colchón de liquidez importante que lo puede liquidar inmediatamente y ofrecer a los clientes que están en la ventanilla inmediatamente sus dineros. Si el fondo de liquidez y toda la liquidez va a ser manejada por la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera, pues está bien. Reitero, no hay oposición, pero la recomendación sería que esos fondos, esos recursos que constituyen el fondo, estén invertidos en instrumentos de alta liquidez. Por ejemplo, aquellos calificados internacionalmente como AA o más. El fondo no tiene que ser rentable, no se busca rentabilidad del fondo. Lo que se busca en el fondo es que sea un instrumento de inmediata liquidez, que pueda uno en cuestión de horas hacer efectivo ese fondo para poder devolver inmediatamente los dineros a los depositantes. Esa es la recomendación principal que queremos hacer a las autoridades, a los asambleístas, al Código Monetario y Financiero, para que exijan que los recursos del fondo de liquidez no sean menores al 20% de los depósitos y estén invertidos en este tipo de instrumentos que, aunque no son rentables, son inmediatamente convertibles en efectivo para respaldo de los depositantes. Si eso no se da, María Josefa, corremos el riesgo de que los depositantes no se sientan cómodos con sus recursos, independientemente de que sean manejados por banqueros privados o por entidades públicas. ¿Ha habido algún espacio, alguna posibilidad de diálogo con las personas que manejan esto, tanto asambleístas o los autores, quienes redactaron este código, con ustedes, con la banca? Que haya permitido, ¿no?, intercambiar sugerencias, experiencias.
Desgraciadamente han sido muy pocas de esas posibilidades. Hemos pedido nosotros la oportunidad de poder conversar con el propio presidente de la República, porque estos temas como el comentado sobre el fondo de liquidez, es importante que él esté consciente, ya que al final del día, como lo he dicho, son los depositantes privados los que alimentan los recursos que finalmente se destinan al desarrollo del país. Pero es crucial darles a los depositantes la seguridad de que su dinero no solamente que va a estar bien prestado, sino que además hay un colchón importante para poder atender un porcentaje de sus recursos de manera inmediata. Con esa ecuación es que se logra la confianza necesaria para que esto se incremente. Terminaría, si me permite, María Josefa, diciendo a propósito de los contactos con las autoridades y con los asambleístas, que yo veo con pesar toda esta campaña contra los banqueros, no solamente los de antes, sino también los actuales. Somos de alguna manera equiparados como Dráculas y en definitiva somos la escoria de la sociedad y los causantes de todos los males que se han producido en este país. Si eso es así, ¿no será acaso el momento de pedirles a los señores asambleístas y al gobierno que más bien asuman ellos toda la responsabilidad en la intermediación financiera? Si son malos los banqueros privados, ¿por qué no se encargan más bien ellos de manejar los recursos, se liberan de estas gentes que han sido tan corruptas y han sido tan perversas para la tranquilidad y para la estabilidad de la nación y asumen ellos todo el proceso de intermediación? Si le dan las garantías que hemos hablado a los depositantes sobre el manejo de sus recursos, nadie se va a oponer, no se va a generar ningún colapso. Deberíamos buscar un proceso de transición ordenada entre el actual proceso de intermediación privada hacia el sector público y todo el mundo se queda tranquilo. Pero ya basta de esta suerte de masoquismo político en donde ellos culpan de todos los males a los banqueros y no toman acción para evitar que existan estos malos banqueros y que sean solamente ellos que son buenos, que son de manos limpias y de todas las demás virtudes que conocemos los que manejen todos los recursos de los depositantes del país. Antonio, gracias por estar con nosotros, muchísima suerte. Sí, sería interesante, ¿no? Sería interesante que los funcionarios públicos de alta jerarquía puedan sentarse con los banqueros como representantes de la confianza de los ahorros de la sociedad civil. Y en el caso, como dice usted, que no llegara en otra opción, decirle al país que son ellos los que van a manejar sus finanzas, obviamente con la misma responsabilidad que quieren que tengan otras personas. Así es, María Josefa. De todas maneras, quiero dejar énfasis en que no estamos opuestos al código. No es que los banqueros están preocupados porque van a perder sus canonjías y sus poderes y todo lo que se ha dicho. No. Aquí lo importante es la tranquilidad del país, de la gente, de los depositantes del sistema financiero, que se generen los recursos suficientes para que este país pueda seguir desarrollándose de la mejor forma posible. Establezcamos bien las responsabilidades de todos los partícipes, establezcamos bien las condiciones que debe cumplir ese fondo de liquidez para asegurar a los depositantes su dinero y de ahí en adelante, quien realice la gestión creo que ya sería secundario. Lo importante es que todos estén tranquilos, contentos y dispuestos para que inclusive puedan seguir incrementando sus ahorros y esos ahorros vayan al beneficio del país. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias por estar con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas y coincidimos con esa bandera y con esa idea. Lo importante es la confianza de la gente y la tranquilidad de todos. Vamos a seguir tratando este código y el impacto que tuviera. Hay empresarios, sector de la sociedad que insisten en que es necesario un debate un poquito más amplio de este código. El sector dice además estar preocupado. Hoy vamos a conversar con Daniel Legarda, vicepresidente de FedExport. Gracias por continuar en los desayunos de 24 horas. Ya volvemos. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com.
desayunos24.com. El Comité Empresarial Ecuatoriano se pronunció sobre el proyecto del Código Monetario y Financiero mediante un comunicado publicado en diferentes medios impresos. Los empresarios aseguran estar preocupados ante la posible aprobación de este código. En un comunicado publicado este lunes en varios periódicos, el Comité Empresarial Ecuatoriano, que agrupa más de 30 cámaras de la producción, federaciones, entre otras asociaciones, se pronunció sobre el proyecto de Código Monetario y Financiero que analiza la Asamblea Nacional. Según el comité, el proyecto que reforma integralmente la institucionalidad, regulación y controles del sistema financiero nacional de valores y seguros, responde exclusivamente a la visión del sector público y no integra a todos los actores del sistema. Por lo que el Comité Empresarial Ecuatoriano resume su preocupación en 6 puntos. Primero, la reforma del precepto constitucional de sistema de orden público por un servicio de orden público de potestad del Estado genera un amplio margen de discrecionalidad a los reguladores. Segundo, sobre las atribuciones a la nueva Junta de Regulación, el comité señala que no guardan un balance con la inmunidad entregada a sus miembros, ya que violarían varios artículos de la Constitución. Tercero, se menciona la discrecionalidad en el manejo de ciertos temas, como los recursos que administra el Banco Central a través de la eliminación de sus balances, el otorgamiento de crédito, la administración de divisas y además la capacidad de emisión de moneda nacional y dinero electrónico sin precisar su alcance y mecanismos de conversión monetaria. Como cuarto punto, las regulaciones a las operaciones crediticias que realizan las empresas no financieras en cuanto a la exigencia de parámetros de liquidez, de solvencia, endeudamiento o activos del exterior. Quinto, la regulación al sistema financiero alejándose de las realidades del mercado puede provocar distorsiones en la economía y, por tanto, generará señales negativas para el desarrollo del aparato productivo. Como punto final, el comunicado del Comité Empresarial señala su preocupación frente al control estatal de las inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En días pasados, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazu, dijo que pediría una reunión con el presidente Rafael Correa para exponer las preocupaciones del gremio. Joana Ramos, 24 horas. Para hablar más de este tema, recibimos a Daniel Legarda, vicepresidente de FedExport. Buenos días y gracias por compartir este espacio de entrevistas de los desayunos de 24 horas. María Josefa, buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a su distinguida audiencia. Hemos estado analizando durante los últimos días aspectos de este nuevo proyecto y aparte de la responsabilidad civil y judicial en ámbito general de los funcionarios que van a formar parte de la Junta, el destino del fondo de liquidez y otros aspectos más. ¿Cómo en el sector que usted representa pueden estos aspectos influir si este código entra en vigencia? Bien, nuevamente buenos días y muchas gracias. Es importante señalar que la Federación Ecuatoriana de Exportadores, a quien yo represento, pues se ha adherido a este comunicado en conjunto con el Comité Empresarial Ecuatoriano porque consideramos importante recalcar algunas observaciones que no solamente van a afectar directamente al sector financiero, a los bancos privados, sino que tienen una injerencia de forma indirecta y en algunos casos también de forma directa sobre el sector productivo en particular y en algunos casos sobre el sector exportador también. La primera observación a la cual nos adherimos con total coherencia, María Josefa, es el hecho de que este proyecto haya sido calificado como económico urgente por la simple razón de que da apenas 30 días para su debate y su discusión, y como lo menciona el comunicado en conjunto con el Comité Empresarial, pues este no ha sido divulgado, no ha sido debatido entre los involucrados directamente, tanto el sector financiero como el sector no financiero privado, que es a quien en este caso pues yo represento, ¿no? En las observaciones ya particulares que nosotros como Federación de Exportadores hemos también hecho llegar a las autoridades, tanto a la Asamblea Nacional como a las autoridades de política monetaria y del Banco Central del Ecuador, asimismo como a la Presidencia de la República, permítame centrarme principalmente en aquellas que tienen que ver con el manejo de la liquidez y la política monetaria, un poco para complementar las intervenciones que Antonio ha realizado muy acertadamente en la entrevista anterior. Y es que consideramos que aquí la mayoría de observaciones que estamos realizando
son de carácter general, no solamente exclusivas del sector exportador como tal. Y esto es importante resaltarlo porque debe haber esa preocupación en las autoridades de que este código topa temas que son de mucha relevancia para toda la economía nacional, incluso para los temas del ciudadano de día a día, de las decisiones que él toma sobre su vida diaria, ¿no? La primera observación que nosotros tenemos en términos generales por cómo está redactado el articulado, y lo hemos revisado a fondo, es que el código no necesariamente aporta condiciones para el sostenimiento de la dolarización y la estabilidad monetaria. Fíjese usted que en la actual ley de régimen monetario, uno de los objetivos explícitos del Banco Central del Ecuador es velar por la estabilidad monetaria del país, un poco teniendo en cuenta el trauma que fue, lógicamente, la crisis previa a la dolarización, en la que no teníamos una estabilidad monetaria ni una estabilidad económica. Por supuesto, se sumaron otros factores, pero una de los aprendizajes de esa crisis fue que las autoridades económicas tienen que tener un objetivo explícito de velar por la estabilidad monetaria, en este caso monetaria, en el país. Por eso consideramos que es importante que este objetivo esté dentro de los principales contemplados en la ley y que sea la Junta la que tenga como uno de sus principales objetivos el velar por la estabilidad monetaria del país. Daniel, con respecto a eso y el tema de las condiciones para sostener el dólar, estuvo con nosotros la semana pasada Fausto Ortiz y de alguna manera cuando tocamos el tema y otros invitados dicen, sí, el dólar en ningún momento se ha dicho que va a salir, pero hay cosas que nadie entiende, como por ejemplo la regulación y otras funciones que ya no tiene o que deberían tener el Banco Central, ciertas circulaciones de otras monedas. Entonces pareciera que puede ser que estas condiciones expulsen solito, disimuladamente, al dólar o no. Es muy arriesgado decir que vamos a salir de la dolarización. De hecho, esa no es ninguna de las posiciones que yo he escuchado de ninguno de los analistas, ni tampoco es la nuestra como Federación de Exportadores. La posición sí es que tal como está redactado y tal como los artículos que contiene, los mecanismos que contiene el código, no necesariamente aporta para el sostenimiento del actual sistema monetario. ¿Aporta para dos monedas? Sobre este punto, dos temas en particulares. Ajá. La primera es a lo que ya me he referido. En el cuerpo legal no se menciona sobre la estabilidad monetaria, objetivo que al contrario en la actual ley sí se menciona y es uno de los principales objetivos que se tienen que cumplir. En segunda instancia, la ley da para interpretaciones y cuando una ley da para interpretaciones quiere decir que hay problemas. La ley tiene que ser completamente estructurada para que no exista campo para la interpretación. Y existe campo para la interpretación, lastimosamente, cuando se pone que el Banco Central es el único que puede emitir una moneda de circulación nacional, la moneda metálica de circulación nacional, ¿no es cierto? O la famosa, el dinero electrónico. Nosotros, como nadie en este país, no nos oponemos a que se creen esos mecanismos de pago adicionales. La moneda metálica, por supuesto, para tener un complemento para el día a día en las transacciones de cambio, ¿no es cierto? Para el famoso vuelto. Y la moneda electrónica con el objetivo de bancarizar segmentos que aún no están bancarizados. Por supuesto que es totalmente válido. Sin embargo, para dar seguridad sobre este tema en particular y brindar confianza a todos los agentes económicos, a todos los actores económicos, evitar dudas e interpretaciones, el código debería contener en su articulado el hecho de que toda la emisión que realice el Banco Central, tanto por moneda electrónica como por la moneda metálica, tiene que estar 100% respaldado en los balances del Banco Central del Ecuador. Caso contrario, eso constituye en lo que en economía se denomina una emisión inorgánica de dinero, que tiene consecuencias no muy buenas para la economía en particular. Entonces, poniendo esa salvedad en la ley, quedaría todo solventado, le dotaría de tranquilidad, insisto, y de previsibilidad a la ley. Sí, Daniel, en eso coincidimos, en la tranquilidad que de alguna manera solicita Walter, solicita Rosa Matilde, Fausto, una tranquilidad justamente con una palabra clave. La redacción de ciertos artículos puede llevar a interpretaciones equivocadas, como por ejemplo la sostenibilidad del dólar, que si el dólar sale, si no sale. Entonces, para evitar esto,
usted se incluye, mejor dicho, en la cantidad de analistas que nacen de la sociedad civil para exigirle, pedirle, solicitarle al gobierno que redacte de mejor forma para que pues, no haya espacio para esas interpretaciones que nos pueden llevar a cometer errores. Es correcto, es justamente eso, evitar la interpretación, ¿no? Y un punto más aquí tal vez, María Josefa, solamente si me permite, hay regulaciones en el ámbito monetario que también nos preocupan mucho y que tienen que ver con la retención de divisas por parte del Banco Central del Ecuador en operaciones que tengan que ver con el mundo exterior, léase el comercio exterior, las exportaciones también. Aquí creemos que también hay demasiado campo para la especulación y para la interpretación y por lo tanto o debería ser eliminado porque es un país en el que tenemos dólares y no se entiende cómo si los exportadores en mi caso reciben dólares por sus ventas, ¿por qué, bajo qué argumentos se van a retener los dólares o van a estar obligados a vender sus divisas al Banco Central para recibir qué otro dinero? ¿No? Se me acaba el tiempo, Daniel. Tengo que agradecerle por haber estado con nosotros. Se me acaba el tiempo. En todo caso, muchísimas gracias por compartir el análisis sobre la propuesta del Código Financiero y Monetario que la Asamblea Nacional con carácter de urgente debe de resolver y cómo afectaría este código a los ahorristas y a los negocios diferentes que tenemos en nuestro país. Tenemos que irnos a un corte. Ya volvemos. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Gracias por acompañarnos y que tengan un muy buen día.